Creo en la frase de personas heridas hieren personas, porque me parece muy cierto entender que cuando uno está herido no puede empatizar con los demás porque no puede sanar esas heridas, y al doler las heridas nos duele el mundo. Creo que todo comienza desde uno. Si uno observa sus heridas y en vez de buscarle culpable a esas heridas, se responsabiliza de la situación, es más fácil salir de ella que negarla y querer cubrirla con un curita que tarde o temprano se va a despegar y la herida volverá, ¿no? Es una idea que apliqué en mi vida cuando entendí la frase, porque yo estaba muy herida emocionalmente. No tuve una infancia tan fácil, ni una adolescencia, y mucho menos en mi vida adulta. Creo que no soy la única en el mundo, hay muchísimas personas con alguna situación en su vida donde muchas veces no queremos aprender la lección que nos viene a enseñar la situación. En mi caso, cuando a mí me diagnosticaron lupus, yo no quería aceptar la enfermedad como tal. Me había lastimado mucho el saber todo, cómo estaba mi organismo, cómo había cambiado y cómo iba a cambiar mi vida. Y no digo que sea fácil salir de las situaciones que nos parecen muy complicadas en la vida, pero es mucho más fácil salir de ellas cuando las aceptas. Aceptar eso malo que te pasa no es una derrota en tu vida, ni tampoco es algo que sea algo malo. O sea, para ti en ese momento es algo malo y es algo caótico y es algo de lo que crees nunca poder salir, pero creo que la vida siempre nos va a dar el problema adecuado y la solución adecuada, solo hay que encontrarla. Y tú dices, bueno, sí, solo hay que encontrarla, pues qué fácil, ¿no? Pero ¿cómo la encuentro? La encuentras adentro de ti, cuando estás en calma, en paz, en silencio. Ese silencio al que tanto miedo le tenemos, esa soledad a la que tanto miedo le tenemos, es una gran maestra si sabemos escucharla, si sabemos estar en silencio con ella. ¿Por qué? Porque afuera el mundo, como lo he repetido en otro audio, es muy ruidoso. Y lo más difícil es estar con nosotros mismos. Creo que esta pandemia a mí me ha enseñado esa parte de estar sola conmigo. Me tocó, soy muy afortunada de estar en un confinamiento donde las cosas básicas las puedo tener. Y no vivo en una casa lujosa ni nada, ni tengo alberca, ni tengo la playa a un paso de mí, pero me tengo a mí y donde estoy, donde esté, mientras yo esté bien conmigo, no voy a necesitar nada de allá afuera, ni de las cosas materiales. Analizando mi vida hace unos días, me di cuenta que yo crecí en un ambiente muy materialista de mi familia, no con esa intención, simplemente eran lo que ellos sabían hacer, eran la forma de dar amor, era lo que ellos habían aprendido. Mis padres eran muy jóvenes cuando me tuvieron y también eso afectó pues en la forma en la que yo crecí. Entonces creo que a partir de ahí, haberme hecho madura a muy corta edad, me hizo también perder pues esa inocencia a lo mejor que tenemos nosotros, con la que vemos la vida un poco más claro y la definimos. Entonces, al haber perdido eso en la edad adulta es un poco más complicado ser más receptivo a ese tipo de cosas. Con las diferencias de edades
tiene mucho que ver cómo creces, tu ambiente y todo esto. Entonces, creo que el poder cambiar o redefinirte como persona, como ser humano, es muy sano, pero para encontrar eso también, a mí, Gris, me funcionó este confinamiento. Hay personas, creo que se quedaron en el confinamiento, estaban en confinamiento, perdón, y tuvieron una situación un poco más difícil o tienen circunstancias un poco, pues, tan peor, ¿no? O sea, siempre hay alguien peor que tú, eso nunca, no hay duda. Cuando tú quieres quejarte de tu vida y empezar a renegar de lo que eres, lo que tienes y dónde estás, creo que es muy importante frenar con alguna palabra. Yo, por ejemplo, en mi casa tengo una palabra escrita en un pizarrón donde veo todos los días las cosas, las actividades que tengo que hacer, y tengo una palabra escrita que dice alto. Cuando yo leo esa palabra, trato de estar presente. Cada que yo veo mi calendario, lo que sea, mi pizarrón, y veo la palabra alto por cualquier motivo, recuerdo que voy a estar aquí. Y recuerdo que futurear lo debo hacer en la manera de verme ya en ese lugar. Eso se lo aprendió una persona que escucho mucho. Él lo que hace es, se visualiza en donde él ya quiere estar, no como queriéndolo, sino ya teniéndolo. Se escucha bien loco, pero de verdad funciona. A mí me funciona perfecto. ¿Por qué? Porque entendí cómo lo maneja él. Él pone ese escenario en el futuro, ya teniéndolo y ya viviéndolo, para saciar ese pinche necesidad del ego de querer. Porque si tú pones esa imagen, futureas queriendo, entra una ansiedad en ti que dices, cabrón, no lo tengo, ¿y cuándo chingado lo voy a tener? ¿Y por qué me cuesta? ¿Y por qué trabas? ¿Y por qué? Están tantas tus ganas de quererlo tener ya, de saciar esa puta necesidad, que te frustra. Entonces creo que es súper importante mantenerte bien presente y bien pues alineado con tus emociones y con tus sentimientos y con todo esto, porque son detonantes. Y esos detonantes no es como que los vamos a apagar, los vamos a callar o los vamos a ignorar. Porque, perdón, ignorar este tipo de emociones, es ignorarnos a nosotros mismos y darles un poder que de cierta manera el ego, que siempre está presente y nunca se va y siempre es parte de nosotros, va a querer. Entonces hay que callarlo de cierta manera o controlarlo y decir, ¿sabes qué? Hoy no puedo satisfacer todo lo que quieres. O sea, de 100 cosas que quieres, güey, te puedo dar 2 y chíngate, di que te di algo. Hay gente que no logra nada, ni una. Y aún así le chingan, y aún así siguen, y aún así no se dan por vencidos. Entonces creo que de eso se trata un poco la vida también, ¿no? De entender tu situación, tu presente, y aceptarla, abrazarla y decir, ok, ya estoy aquí. ¿Qué chingado sigue? ¿Qué chingados hago ahora? ¿Cómo me las arreglo yo? Porque siempre estamos esperando que el de allá afuera arregle todo, que el gobierno arregle todo, que mi familia, que, güey, todos menos tú. Y ahí está el pedo, que si tú solito no quieres arreglarte, pues nadie va a venir. Y eso hay que entenderlo, porque nos encanta estar del lado de la víctima, donde la víctima le solucionan sus pedos todo el tiempo. Todo el tiempo están solucionándole la vida a la víctima. Y está bien chingón ser víctima. Pues claro, por eso todo pinche mundo, la mitad, quiere ser víctima de todas, de sus circunstancias, de todo. El día que tengamos los huevos para ser responsables de nuestras acciones, nuestras decisiones y de nuestros pensamientos, ahí es donde cambia la vida. Ahí es donde tú dices, a huevo, esto es así porque yo ya me redefiní. Esto no era lo que a mí me dijeron que era. Yo lo cambio a esto porque a mí me funciona, a mí me sirve y voy para adelante. ¿Ok? Y creo que todo eso que nos pasa, bueno o malo, es parte de nuestro aprendizaje. Y no nada más aprendemos de lo bueno, también de lo malo. Y es de donde más aprendemos, porque es de donde más nos duele, es donde más nos volvemos vulnerables y se nos ve la parte más vulnerable del ser humano. Y eso, cuando lo logramos ver, cuando logramos abrazar, aceptar,
nos hace tan fuertes, nos da una fortaleza que el siguiente putazo o la siguiente situación caótica que te vamos a tener en la vida, porque no se acaban, nos vuelve un poquito más conscientes, más fuertes. Sí nos pega, pero ya no como antes. Ya no estamos tan dormiditos. Ya estamos más despiertos. Ya nos dieron unos putazos. Ya nos van despertando con cada putazo que nos da la vida. Porque de eso se trata, ¿no? Y bueno, podría hablar mucho más. Pero creo que 10 minutos, 11, 12 es suficiente para alguien que a veces pues necesita escuchar, ¿no? Y entender o escuchar a otras personas que han pasado situaciones donde han logrado salir de ellas. Y creo que es bueno compartir cómo sales de ellas, aunque no sea el mismo método que vayas a usar, pero un poco generalizarlo, estandarizarlo, a que sea que tus acciones a lo mejor tengan esa base de seguridad propia, de amor propio, y que tú entiendas que tu soledad, tu silencio, tus depresiones y todas esas cosas que el mundo nos hace ver como negativas, no son negativas. O sea, está el positivo y negativo, y ambas se necesitan para existir. Tenemos que entender eso. Y una vez que tú entiendes eso de bueno, malo y toda la polaridad que hay, pues te abres un poquito más a todo. O sea, no nada más te enfocas en que siempre me debe pasar algo bueno y no debo llorar y no me debo deprimir. No, güey, no se trata de eso. Sí, tienes que hacerlo, eres parte de tu humanidad. Pero como ves parte de tu humanidad, hay que también saber manejarla. Así como sabes manejar tus emociones buenas, debes aprender a manejar tus emociones malas. Y la culpa no es de nadie, porque para empezar la culpa no existe. Quítate esa idea de que la culpa es de alguien. La culpa también es para ti. Tú quieres cargar con culpas innecesarias, límpialas. Concientiza más esas culpas, de dónde vienen, por qué te crees culpable, por qué te sientes culpable, de qué. Entiendo que desde chiquitos nos imponen una religión. A mí me impusieron la católica. Y yo no entendía por qué a mis 5, 6, 7 años tenía que ir todos los domingos a un lugar a decirle a alguien allá arriba en una cruz que yo era culpable. ¿Culpable de qué? En la religión católica hay una oración donde se dice por mi culpa, y se pega en el pecho, y se están todos en la iglesia. Yo veía que todos se golpeaban y se pegaban en el pecho y decían, es mi culpa. Tú, como chiquito, no sabes ni culpa de qué chingado tienes, ni siquiera sabes qué significa la culpa. Entonces imagínense desde dónde viene la idea de la culpa. Entonces hay que entender esa culpa que uno siente desde adentro, que le duele, que le pesa, concientizarla, analizarla, ver desde dónde viene esa culpa, desde dónde está su raíz, y cortarla, quitarla y analizarla y curarla. Porque si no hacemos eso con cada situación que tengamos de sentimientos así, no nos vamos a entender nunca y no vamos a lograr escucharnos y vamos a preferir ser las víctimas. Y se los juro que yo fui víctima mucho tiempo de mi vida y es bien cansado, te desgasta energéticamente. Es horrible, de verdad. Quien esté viviendo allá afuera un papel de víctima, yo sé que puede venir aquí quien sea y puedes escuchar cosas de quien sea, y al final el que decide cuando quieres dejar de hacer ese papel eres tú. Y tú tienes tu modo de vida y te adaptaste a hacer ese papel en tu vida, ese rol. Algún día te vas a cansar, y cuando te canses, créeme, vas a decidir no ser esa víctima, no desgastarte energéticamente por los demás y dejar de creer en la pinche culpa. Esto es lo que puedo decir. Muchas gracias por escucharme. Buen día.